Gracia, paz y sabiduría a la Iglesia de Cristo en esta noche. Para mí es un honor, como siempre, ¿verdad? Darle continuación a esta serie de estudios bíblicos. En esta noche vamos a estar haciendo la segunda parte del estudio sobre el emocionalismo religioso. Voy a utilizar para esta segunda parte otro texto bíblico. Y esta se encuentra en Primera de Timoteo 3:15. Cómo conducirte en la casa de Dios. Parece como si brevemente me desviara un poco del tema, pero no es así. Vamos a reconciliar lo que se discute en esta noche con lo que dijimos en la primera parte. Okay. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo 3:15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Señor, que tu sabiduría sea sobrellenando nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que podamos no solamente oír tu palabra, Señor, sino entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor, para así glorificarte y edificarnos los unos a los otros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el jueves anterior, en la parte primera de este estudio, utilizamos como base el versículo que hablaba sobre la sobriedad. ¿Alguien que me refresque rapidito lo que discutimos la semana pasada? No se peleen. Sobrio. Sí. Es decir, uno tiene que estar con la mente sana, clara de lo que va a enseñar. Sí. Y de buen testimonio. Es un estado en donde nuestra conciencia está clara, ¿verdad? Donde podemos actuar con cordura, con orden, con razonamiento. Y es un mandato del Señor, la sobriedad. Y discutimos mencionamos que la sobriedad se ve amenazada por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? No solamente es el alcohol, también estaban las drogas, muchas otras cosas, y entre una de ellas era el emocionalismo. ¿Qué podemos decir sobre el emocionalismo? Primero que todo, ¿son las emociones algo malas? En sí mismas no. Para nada, ¿verdad? En sí mismas. En sí mismas no. Ya si tú vas a tirar una silla, volar el pata voladora y eso, pues entonces ahí es el problema. Sí. O si una iglesia que alaba al Señor tranquilamente, alza tus manos, de vez en cuando, un gloria a Dios, un aleluya, pues yo creo que eso está bien. Eso yo creo que yo lo veo. Si llora, también lo veo bien, porque si no, el martes pasado se lloró mucho. Yo creo que eso, y esta iglesia se distingue por ese punto de hacer las cosas en orden. Ok, O sea, perfecto. que alaba a Dios. Esa es la palabra clave, orden. ¿Listo? Las emociones no son malas, pero por ejemplo, si tú tomas una decisión bajo coraje, pues te puede meter en problemas. Porque depende Sí. Las circunstancias. las circunstancias en las que tú, ¿verdad? Sí, hay circunstancias que dan espacio para uno manifestar un sinnúmero de emociones sin afectar la situación, ¿verdad? Sin afectar lo que ya Dios ha Si establecido. tomas decisiones con emocionalismo, no creo que puedan. Exacto. Y ese es el problema del emocionalismo, ¿verdad? Las emociones en sí mismas no son malas, son algo natural, pero el emocionalismo le da rienda suelta a las emociones de una forma desenfrenada. Como dijimos, es emocionalismo religioso, así que aprueba o desaprueba doctrinas cristianas en base a las emociones. Y ese es el problema, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que reírnos con solo escritura. Sí, es como dice la hermana, que cuando hay momentos que tenemos coraje porque como humanos estamos rabiosos.
tiramos patas y todo porque no le interesa a la iglesia, Ujú. fuera de la iglesia, porque somos humanos. Exacto. Pero la mejor parte es que a veces no lo hacemos, porque no lo hacemos. Pues, primero hablamos y ofendemos y después nos recapacitamos. Recapacitamos. Es coger un break y decir, más que un break, cuando yo esté frente a él, pues yo hablo con él tranquilamente y pues llegamos a un acuerdo mutuo. Tú sabes que no es que si nos vamos por emoción, pues puede pasar cualquier cosa. O sea, irse hasta las manos. Se Hablando- vuelve algo impredecible, y lo que es impredecible o lo que no se entiende es un desorden, ¿verdad? Sí. El orden es un patrón establecido, claro, donde todo puede ser entendido a través de la razón. Perfecto, hermanos. Aquí tenemos, ¿verdad?, que la sobriedad nos afecta positivamente tanto en nuestra vida secular, pero también, y aquí es donde vamos a enfocarnos en esta noche, en nuestro devocional con Dios y en nuestro culto. Ok. Cuando hablamos de devocional y cuando hablamos de culto de forma aislada, ¿verdad?, como si fuesen dos términos aparte, el culto incluye devocional, pero no necesariamente un devocional, es que es un culto. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Aunque individualmente uno puede dar un culto a Dios, pero hacemos esta distinción, lo hacemos en devocional, ¿verdad? En esa personal, ¿verdad? Cuando alabamos, cuando nos efectuamos cualquier tipo de adoración, cuando leemos la palabra, en nuestro Dios, que debe ser algo diario, ¿verdad? Para mantenernos saludables como cristianos. Nuestro devocional diario, ¿verdad? Mantener ese contacto, esa comunicación con el Señor. Ahora, cuando un grupo de cristianos individualmente se reúne, a eso es lo que estamos llamando el culto. Y la palabra menciona una serie de bases o principios que regulan tanto el devocional como el culto. Y en 1 Timoteo 3:15, bien importante, Pablo le dice a Timoteo que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que hay un principio, hay una forma de hacer esto, ¿verdad? No es como simplemente como las emociones nos dicten, porque caeríamos en el emocionalismo. Así que estos dos, devocional y culto, están cimentados bajo el principio, ¿verdad?, o principios del culto. Ahora, no puedo mencionar todos los componentes que rigen estos principios de culto, pero quiero mencionar unos versos bíblicos que son parte del mismo. Tenemos 1 Corintios 14:40. ¿Alguien que lo tenga? 14:40. Sí. Estoy sorprendido, pastor, que es usted que tenga el principio. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok. Contexto de eso es en la reunión de la... Sí, exacto. Por eso es que vamos a estar mencionando una serie de versículos. Estos versículos están relacionados a los principios del culto, ¿verdad? De cómo debemos conducirnos en la asamblea de los santos. ¿Okay? Decencia y orden. Y no sé si vas Sí. a explicar algo de ese capítulo, Luis, pero hay unos versículos clave ahí en el capítulo 14. Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a mencionar los principios para tener el esquema y vamos a ir uno por uno a contextualizarlos, a profundizar y a ver cómo son aplicables a nuestro culto. Ya. El otro que tenemos aquí es Salmo 47:7. Salmo 47:7.
Alguien que lo tenga. Marilis. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. Ok, aquí tenemos dos cosas, ¿verdad? Que es la admiración, soberanía de Dios y de nuestra parte el cántico con inteligencia. Ok. Primero, para esta segunda parte voy a mencionar solamente 3, luego, porque si no, no me da la pizarra. Segunda de Timoteo 1:7. No se preocupen, hermano, esto lo vamos a explicar de una forma que haga sentido, porque lo miran así y no sé si estamos haciendo una clase de química o teología, pero aquí vamos. Segunda Timoteo 1:7. Ajá, hermana. Porque no has dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. ¿Ese? Sí, lo leo en la versión 960. Léela, sí. Es lo mismo, pero con otra. Sí, ok. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es la templanza, dominio propio. Ok. Tenemos aquí una cuestión de actitud y dominio propio. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen antes de ir de lleno en cada uno de estos versículos. Estamos hablando sobre el emocionalismo. El emocionalismo afecta la sobriedad que Dios nos ha mandado. La sobriedad es útil y necesaria tanto en nuestra vida secular como en nuestro devocional y como en nuestro culto, ¿verdad? Y si nos enfocamos en esta sección en particular, tanto a nivel privado como en la asamblea, estamos, ¿verdad?, en esa manifestación de adoración hacia Dios, hay unos principios. Y hablando de principios, hay algo que se conoce como el principio regulador del culto, ¿verdad? O dos posturas, por así decirlo, en cómo debemos acercarnos y celebrar el culto a Dios. La primera postura dice que nos debemos limitar solamente a aquello que Dios ha mandado hacer, ¿verdad? La otra postura, hacer eso que Dios nos ha mandado hacer, pero aquello que Dios no ha prohibido también se puede hacer, porque no está prohibido, técnicamente hablando. Ese vendría siendo el normativo. El normativo. Sí, Tengo el por aquí. principio normativo de adoración. Sí. Exactamente. Tenemos el principio normativo, es el último que mencioné, como bien dice el pastor, que da ese tipo de acercamiento hacia la celebración del culto, da el espacio para hacer todo aquello que no prohíbe literalmente o explícitamente la Biblia. Un ejemplo, por así decirlo, nosotros tenemos un culto bastante claro, definido y hasta cierto punto simple en comparación a otros tipos de cultos que se celebran. Basado en el principio normativo, que podemos decir sería la inclusión del culto de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? No sé si mencionar detalles o una lista. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el principio normativo, la última postura dice: lo que no está prohibido se puede hacer. ¿Verdad? La Biblia no dice que no podemos poner música rock en la iglesia. Pues podemos hacer un culto de rock. O sea, ¿a dónde trazamos el límite? Sí, basado en el principio normativo, pues la Biblia no menciona que está prohibido el rock, pues vamos a hacerlo. Exacto, por eso es que vemos iglesias donde se practica la danza, donde se hacen un sinnúmero de cosas que la Biblia no manda hacer, pero según el principio normativo tampoco están prohibidas, la Biblia no los prohíbe. Ahora, la cuestión de la prohibición es un tema un poco gris, porque desde el punto de vista de algunas personas,
algunos dirán, no, pero es que realmente si analizas este otro versículo, sí está prohibido. Otra persona no, es que no lo menciona, así que no está prohibido. Un poco ambiguo, ¿verdad? Si lo vamos a dejar llevar por ese tipo de corriente. Ahora, si nos analizamos la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una tendencia. ¿Verdad? Vemos una tendencia. Joel, ¿te ves algo? Sí, como usted dice, hay una tendencia, y esa tendencia es de alabar al Señor, darle la supremacía a nuestro Dios. Y lo vemos en diferentes formas durante toda la Biblia. Vemos los muros de Jericó, que Dios destruyó a través de unos gritos. Que fue Dios, no fue los gritos, pero la alabanza que salió de su boca, destruyeron los muros. Entonces, vemos los salmos todos están llenos de alabanza a Dios. Vemos que cuando Cristo subió al cielo, la iglesia se reunía y dice, todos los días alababan al Señor. Tú sabes, a veces lo más importante es creerle a Dios. Yo creo que hay que definir los términos. Sí, Definir los términos. vamos por parte. Ok. Dije que si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos una norma, un patrón, ¿verdad? Hermano Joel menciona que Dios se ha manifestado de diversas formas a través del Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay que contextualizar si realmente, por ejemplo, el ejemplo de los gritos fue en un contexto de culto o de guerra, ¿no? Y eso es lo que tenemos que poco a poco indagar para contextualizar los principios del culto. Recuerda, hermano, que estamos hablando del culto, no estamos diciendo que Dios está limitado a hacer esto o no a hacer otra cosa en nuestra vida secular, en las guerras o los milagros, pero en el culto, el orden del culto. Es bien importante eso. Porque sí. Aún en nuestra vida secular, vivimos una vida de adoración. El yo mantener mi testimonio para que la gente pueda ver a Cristo. Eso es adoración. Ajá, pero no es en el culto. No es en el culto, sí, exacto. Ajá, pero en este caso tú estás hablando del culto. Estamos hablando del culto. Estamos hablando del emocionalismo religioso y cómo afecta la sobriedad, y vamos a ramificarlo. Vamos a explicar a lo mejor en la parte 3 o 4 sobre nuestra vida secular, porque no es que en nuestra vida secular vamos a comportarnos como quisiéramos, ¿verdad? Hay una expectativa de parte de Dios también en nuestra vida secular. Así que cuando yo mencione culto y no secular, no piensen que estoy diciendo hagan lo que quieran en su vida secular. No, es que tenemos que enfocarnos, por lo menos al final de este estudio, en el culto, en nuestra devoción, en la asamblea de los santos. Y luego explicamos cómo, ¿verdad?, las cosas que afectan nuestra vida secular. Y volviendo a lo que estamos diciendo, sí, Dios se ha manifestado en guerra, Dios ha hecho un sinnúmero de cosas y no podemos encajonar a Dios, ¿verdad? Pero en el culto, bueno, no podemos encajonarlo, pero Él ha establecido unos principios, ¿verdad? Unos principios del culto. Y si vemos en la Biblia, de principio a fin, cuando Dios da una orden, unas instrucciones, la norma ha sido, o el patrón ha sido que el subordinado, ¿verdad?, o el creyente, el profeta, o quien haya sido, le añade o estiliza el mandato de Dios, o sigue al pie de la letra lo que Dios ha mandado. Sigue al pie de la letra lo que Dios ha mandado. Ok. Un ejemplo. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Ajá. La Biblia no prohibió que ellos usaran fuego extraño, pero ellos decidieron usar fuego extraño y Dios reaccionó con ira. O sea, no decía explícitamente ahí, no puedes usar fuego extraño. Aunque había una instrucción, decía que usara el fuego del altar. Ellos decidieron usar fuego extraño. ¿Qué era eso? Yo no sé exactamente, pero no era lo que Dios recomendó. Sí, me parece que utilizó una fuente de fuego que no era el del altar. No era el del altar. Y creo que ese es el problema del ser humano. Básicamente, fuego es fuego, básicamente, ¿verdad? Fuego es fuego. Y el propósito era quemar la ofrenda, el sacrificio. Pero vemos cómo Dios responde al nosotros alterar lo que ya está establecido. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando Dios envía a Noé a hacer el arca con unas especificaciones, fue bien específico en tamaño, materiales, todo. Ahora, técnicamente hablando, no prohibió
que le metiera diseñitos al arca, o que le hiciera unos botecitos de emergencia aparte al arca como en el Titanic. ¿No? Pero, ¿qué hubiera pasado si él hubiese hecho tal cosa, hermano? Dios no se agrada, de eso no se agrada. Primero que hubiese perdido el tiempo, porque si Dios dice que lo haga de una forma, ahí no se le escapan detalles, ¿verdad? Lo otro es que el arca es un tipo de Cristo también. Entonces hubiese alterado el mensaje que Dios, el propósito soberano y que Dios ya tenía. Entonces le estaría diciendo a las próximas generaciones, así como en el arca Noé tuvo la libertad de hacer como bien le pareció, con una buena intención, también hágalo con el evangelio. Lo mejor que les parezca, las mejores intenciones que ustedes tengan, añádenselo con tal que las personas escuchen y sean salvas. No fue así, ¿verdad? Fue específico. Vamos a ver. Otra cosita, algún otro ejemplo que puedan recordar de instrucciones exactas y que hubiese sido totalmente diferente si el hombre hubiese decidido hacer aquello que no estaba prohibido, pero añadirle a las instrucciones de Dios. ¿Algún otro ejemplo que puedan pensar? El tabernáculo y la adoración en el tabernáculo. Sí, muy importante eso, pastor. El templo. Sí, y ahora, y el tabernáculo es sombra nuevamente de Cristo. De principio a fin es Cristo. Pero es lo más cercano que tenemos también al orden del culto, ¿verdad? Si nos podemos acercar a la iglesia, y no solamente a la iglesia, a la asamblea, acercarnos ante la presencia de Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Porque Él nos limpia. Y ahí es que realmente podemos hacer lo que la hermana leyó, poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Cosa que es imposible, hermano, hacer si no hemos sido regenerados. O sea, una persona natural no va a adorar en espíritu ni en verdad. Porque las personas aman el pecado, ¿verdad? Aman el pecado y aborrecen a Dios. En espíritu y en verdad. Y hablando de verdad, la verdad es algo objetivo, ¿verdad? La verdad no es subjetiva, es definitiva. La verdad es algo divino, ¿verdad? Porque el único capaz de entender las cosas como realmente son es Dios. Y Él nos transmite esa verdad, esa realidad a nosotros, y debemos de ajuntarnos a ella, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos creativos, pensando que nosotros vamos a adorar a Dios de verdad, recuerda que nosotros somos subordinados de Dios y hay que complacer a un rey. No es como nosotros queramos, es como Él diga. ¿Amén? Lo otro es también definir qué es alabar y dentro de qué circunstancia. Porque, Sí. por ejemplo, ahorita yo mencioné que en nuestra vida secular, nuestro buen testimonio es una manera de, una vida de adoración. Sí. ¿Entiendes? O sea, la adoración no es meramente venir a un lugar. Sí, se confunde mucho la adoración y se limita mucho a un solo aspecto de la adoración, que es la alabanza. Al culto formal. Al culto, sí, al culto formal. Sí, pero, o sea, en la vida secular es un aspecto en el que podemos adorar también con nuestra familia, nuestras amistades, nuestras relaciones, todo Sí. eso. En la iglesia también tiene su contexto de lo que es alabar, de lo que es adorar. O sea que esos términos hay que, quizás no hoy, no sé, ¿verdad? Cuando tú... Podemos, sí, podemos, ya que estamos, es bien importante. Sí, hermano. Sí, no, como el pastor está hablando de alabar, como yo decía unas predicaciones atrás, que mis primeros 30 segundos, por lo menos, hinchar a la iglesia a alabar al Señor. Entonces, en que leemos la palabra, vamos a alabar al Señor. Yo creo eso es malo, es bueno, porque estamos viendo que como que prohibir la alabanza en la iglesia. No, ok, vamos a Según el estudio. ¿sabes? No, jamás y nunca. Vamos a definir. Pues hay que definir y Primera de Corintios 14 es clave. 1 Corintios 14, sí. Lo que vamos a hacer, vamos a leer el capítulo 14 Ya. cuando hagamos unas definiciones. Sí. El concepto de adoración es un concepto amplio en donde un individuo pone aquello que adora sobre todo lo demás, ¿verdad? Y si pone aquello sobre todo lo demás, significa que va a estar por encima de la familia, en la forma en cómo trata a la familia, ¿verdad? En este caso, adorar a Dios no es lo mismo que adorar
Dios pagano o a otra cosa, porque al adorar a Dios y poner a Dios por encima de todo, pues entonces Dios te dice cómo tratar a tu familia, cómo manejar tus interacciones, tu propia vida, todo lo demás. Pues adoración es eso, poner a Dios y manifestar con nuestra conducta una vida que honre a Dios, por encima de todo y todos. ¿Ok? Y parte de esa adoración hay una subcategoría, ¿verdad? Como dije, está la interacción con otras personas, con los santos, con nuestro propio ser, etc. Y dentro de ello también está lo que es la alabanza, ¿verdad? La alabanza no es simple, es simplemente nada más y nada menos que proclamar, es como decir, alabar, alabanza, es el reconocimiento de cualidades, ¿verdad? Usted puede alabar al hermano, técnicamente hablando, decir como la palabra, honra al que honra se merece, pero la alabanza a Dios, ¿verdad? Es ese reconocimiento de las cualidades que son supremas, ¿verdad? No es lo mismo alabar a Dios en términos de santidad por la santidad de una persona, que Dios es infinitamente santo. Y si nosotros somos santos es por el propio mérito de Dios mismo, ¿verdad? Tú dirías que es un buen mecánico, pero Dios excede y cualquier otro atributo que el ser humano tenga es por Dios mismo, ¿verdad? Toda buena dádiva proviene de Dios. Perdona, sí. No, está bien, sí, dime. Yo siempre digo, mediten en la letra de los himnos que se están cantando. Sí, Porque, ¿qué se está haciendo cuando se canta? exacto. Estamos en el reconocimiento de la cualidad de Dios. Entonces hay que pensar, Exacto. como decía por aquí, cantar con inteligencia es una parte de los principios del culto, del devocional hacia Dios. Inteligencia. Y si hay inteligencia, hay decencia y hay orden. Es que vamos a entrar. Vamos a leer 1 Corintios 14. Es que no estamos prohibiendo yo el alabar, no es eso, no es eso. Es que hay una forma de hacerlo. Es que tiene que haber una definición de lo que es, por ejemplo, yo acabo de decir, cantar himnos es alabar. Ujú. Porque los himnos tienen las palabras Estás proclamando que proclaman la un bondad reconocimiento. de Dios, la grandeza de Dios. Eso es una de varias Sí, claro. maneras de alabar. Los coros también traen. Los coros son malos. Lo- Cantar los coritos es malo. Los coritos no son malos en sí mismos. Porque no, Lo que hay que, vamos a ver, Son cánticos Sí. y hablan y llevan el mensaje. sí, ahora hay que ver, Malo, bueno. no, vamos a analizar, yo no voy a decir nada. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Si están aquí en el himnario, creo que podemos cantarlo, si no hay que sacar el himnario. Lo que pasa es que, perdón, Sí. los coritos tienen una música más ligera Mm. que los himnos. Entonces, cuando se están tocando así, los himnos, los coritos, eso trae emocionalismo. Y ahí entramos en lo que dijo al principio el pastor. No, la Biblia técnicamente no dice que prohíbe el rock, ni el reggaetón, ni tantas cosas, pero ¿a qué estamos incitando? ¿Verdad? ¿O qué estamos haciendo? Porque recuerda que hay que mantener un dominio propio, hay que tener una actitud, hay que tener una decencia, hay que tener un orden. ¿Qué cosas amenazan estos principios? Vamos. Ya, no nos quedamos, diga. Vamos a leer todos, primera Corintios 14, vamos a leerlo juntos. Aquí puede ser, que nos quedemos el resto de la noche. Dice, el versículo 1 empezamos. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok. Voy a tener que borrar esto aquí, porque ya con ese versículo... Hay que explicar qué quiere decir. Sí, hay que aprender todo eso, espérate. Es que tengo que borrar. Sí. Perdón que voy a hablar ahora. Sí. No, muchas veces yo, cuando estoy yendo a YouTube, hay ciertas iglesias que tocan unos coritos y entonces cogen media hora, casi una hora en corito nada más.
y todo el mundo por allá, en la esquina por allá, zapateando y esas cosas. Y el mensaje no cabía. Sí, eso amenaza el principio de decencia, el orden y el estar juntos y unánimes, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Biblia, estar juntos y unánimes. Y cada cual hace ¿dónde está la unanimidad? ¿Dónde está, verdad, esa armonía? ¿Dónde está el patrón y el orden? Y perdón que muchas veces mientras el pastor predica, por allá hay uno, ¡gloria a Dios, aleluya! Y tú sabes, hay tiempo para que el pastor predique la palabra y nosotros sentados, escuchar y no estorbar al vecino. Exacto, el orden. En gritería. Cuando hay un orden, hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo. Entonces, si es momento de orar, pues todos, uno supone que esté orando. Si uno está orando y dirigiendo la oración y otras personas están alabando, están gritando, están haciéndolo como bien les parece, basado en el emocionalismo, pues se rompe ese orden, se rompe esa comunión, esa concentración. Recuerda que todo aquí, en todo momento, de principio a fin del culto, supone que hay inteligencia, hermano. Y si la inteligencia, el orden, la sobriedad, ese estado de conciencia de que exactamente lo que estamos haciendo se interrumpe, pero entonces algo está mal. Hay que ver también que hay diferentes denominaciones. Para nosotros parece que se ve mal, porque yo sé que mucho es tirar silla y eso está mal, porque tú puedes adorar al Señor. Pero eso es como te digo, en la iglesia nosotros tenemos un orden, tenemos una constitución y tenemos que hay que seguirla. Y un formato que hay que seguirla. Pero ellos tienen su formato. Entonces, pero esa tiene su forma de ser y a veces la otra tiene otro. Y puede ser que esté erróneo. ¿Sí? Como se dice, puede estar erróneo. Sí, aquí recuerda, el propósito del estudio, hermano, no es decir, señalar, se expone qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, queda parte de cada uno de nosotros, pues seguir lo que Dios ha establecido. Como te digo, que es de concilio, es problema de concilio, no es de problema de que esa es su forma de ser y el cristiano que debe hacer es orar por ellos. No creen que tengamos el dedo de Dios y apuntarlo. Amor lo que tienen es el canto de Dios mío, que apunta y no puede hacer nada, pero a muchos quieren coger el dedo de Dios y esto, no. Nosotros tenemos que velar por nuestra iglesia, seguir las reglas de nuestra iglesia. Y si viene alguien a contradecir lo que decimos, pues ahí que nosotros contendemos contra ellos. ¿Sabes? Eso es lo que estamos nosotros llamados a crecer, ¿verdad? Cuando yo me convertí, hace ya como 17 años atrás, por decirlo así, lo hice en un lugar físico donde la constitución, como dice yo, era diferente a la que estamos aquí. Era un neófito, obviamente, todos somos neófitos cuando nos convertimos. Y nadie me tuvo que decir nada. Nadie. Leí la palabra, le di gloria y gracias a Dios por eso, porque Dios es que pone en nuestro, ¿verdad? Querer cómo hacer su buena voluntad. Y simplemente leyendo, en aquel momento ni teología había estudiado, nada. De hecho, 1 Corintios 14 fue algo que me abrió los ojos y me hizo recapacitar qué yo estoy haciendo o qué están haciendo mis hermanos alrededor mío. No lo estoy condenando, no le estoy diciendo que van para el infierno, pero como Pablo hizo con los corintios, hay que incitarlos a crecer, a madurar, a procurar esto que vamos a leer ahora. ¿Verdad? Leímos, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Okay. Vamos a repasar que el amor, como habíamos dicho en algún punto, no es una emoción. El amor es un mandato, es algo que conlleva acción, no sentir algo en particular. Ahora que hay emociones y sentimientos involucrados a nosotros ejercitar el amor, bien, pero el amor es algo racional. Si vamos a definir rápidamente el amor, podemos decir que es el compromiso. Muchos dicen que el amor es una magia. Sí. Cantan por ahí canciones que no tienen. Okay. Podemos decir, ¿verdad? En resumida cuenta, que el amor es el compromiso de procurar el bienestar del amado. ¿Vamos a estar de acuerdo en eso? Forma resumida, si no tenemos que hacer un estudio del amor. Compromiso de procurar el bienestar del amado. ¿Por qué es un compromiso, hermano? Porque nuevamente es un mandato, y si es un mandato, nosotros tenemos que tener el compromiso de
atacarnos, a juntarnos a ese mandato para cumplirlo, ¿verdad? Ya sea amar a Dios o amar a nuestro prójimo, estamos comprometidos. Ahora, ¿comprometidos a qué? ¿Qué se hace cuando uno ama? El amor, ese compromiso es activo, no es pasivo, ¿verdad? Es activo porque procura, genuinamente procura, está constantemente buscando, procura el bienestar del amado, ¿verdad? Por eso dice el versículo que no le digas al hermano, vete cuando tienes contigo con qué darle, ¿verdad? Porque eso no es ejercitar el amor. En el capítulo 13 de Corintios te da eso que tú estás explicando. Sí, desglosado. Está desglosado ahí. No, que es para capítulo 12. El capítulo 13, versículo 4 en adelante. Sí, sí. Ajá. ¿Lo querés leer de nuevo? ¿No le? Ok. Sí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, que yo creo que eso cae aquí. Ujú. No busca lo suyo, o sea, yo estoy buscando el bienestar, Buscando, procura. procurando No el mío, bienestar. del Exacto, amado. Exacto, o sea que no estoy buscando beneficiarme yo, sino beneficiar a otros. Y tengan eso en mente porque el capítulo 14 Es lo que- encaja mucho con eso, con no busca lo suyo, ¿entiendes? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, todas esas descripciones encajan perfectamente con esta definición, ¿verdad? Van en armonía. Y si vamos a resumir más esto, más todavía, es velar, ¿verdad? Velar por otro, no por ti. ¿Verdad? No es egoísta, no busca lo suyo. Y con esto en mente, hermano, recuerda que todo se resume en amar a Dios sobre todos y todos y al prójimo como a ti mismo. Si tenemos esto en mente, esto va a ser el fundamento, la base de todo lo demás. Así que todo lo que hagamos, sea en la vida secular, sea en el culto, sea donde sea, tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo, porque es inteligente, cómo estoy afectando positivo o negativamente el culto a mis hermanos alrededor mío. Y basado en ese principio es que nos vamos a comportar. ¿Hace sentido eso, hermano? La base de todo, ¿verdad? Secular, culto, devocional, todo es el amor, ¿verdad? Tenemos eso como base. Ahora, Pablo, después de que dice seguir el amor, después dice procura los dones. Procura los dones. ¿Por qué procura los dones, hermano? ¿Qué tienen los dones en particular? Recuerda, teniendo en particular en mente que el amor. No nos hemos salido del amor y nunca nos vamos a salir del amor cuando sigamos leyendo el capítulo 14. ¿Por qué dones? ¿Qué tienen los dones que aportan al amor? Que edifican Que edifican a otros, no A mí, otros. no a mí, a otros. Ayudar a otros. Ayudar. Ok. ¿Estamos bien? Sí, yo digo, yo uso esto mucho, que a veces yo digo que nosotros a veces como cristianos nos conseguimos a alguien que conocemos algo en malas situaciones y vamos a decir si tiene hambre, está en un momento que tiene hambre y venimos y le decimos, yo voy a orar por ti para que Dios te dé comida. Pero hermano, el amor de Dios no es que te vaya a orar, el amor de Dios es que le dé un plato de comida, es el momento para que tú des un plato de comida a este hermano. No es que tú te vayas a llorar, ¿para qué te vayas a llorar? No, Memi no comentó el día. Pero el amor de Dios te lleva ahí, mira, vente, entra al restaurante y tú vas a pagar lo que te vaya a comer. En No es otra palabra, ora, pero cómprale la compra comida. ya. Claro, exactamente. Las Sí. dos, Las dos, muy bien. Ya, pero Eh. la primordial es la comida que tiene hambre. Y ora, ya. Y Sí. Dios es primordial, pero en ese momento, el hambre que tú te... O sea que no hagamos Porque como... Barriga vacía no escucha bien. No, evitemos que Dios nos hable como le dijo a Moisés, ¿verdad? No es tiempo de orar, acaba y usa lo que yo te di, ¿verdad? Y es algo práctico, ¿verdad? El amor es algo práctico, hermano,
Porque si no vamos a ser como fariseos, que sí, mira, vamos a hacer un Facebook Live, vamos a orar, mira cómo oramos por todas estas personas que tienen hambre y dejarlos así, ya no es acción, ¿verdad? Es procurar bienestar del amado. Ahora los dones, como bien dijo el pastor, si los procuramos realmente los dones en base al amor, vamos a utilizar los dones para edificarnos, ¿verdad? A edificar al hermano, no edificarme a mí mismo, no buscar algo para mí mismo. Y ahora, ¿por qué entonces dice que sobre todos los dones que existen, que procuremos profetizar? ¿Por qué? Primero, ¿qué es profetizar? Hablarle normalmente. El versículo 3 lo dice. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, yo puedo tener X o Y don, pero nada de esos dones se comparan al de profetizar, porque al profetizar estamos haciendo lo que el pastor le acaba de leer, edifica, Y te puede entender la persona. Exhorta, eso, ajá. consuela. Consuela. Esto es lo que estamos procurando. Cuando ejercitamos dones, tratar que estas tres cosas tenernos en mente con propósito, hermano. Ahora, como hermano Joel dijo algo bien importante. ¿Qué dijiste, Joel? ¿Te escucha? Sí. Te escucha, ok. Para uno... Entiende. ¿Te entiende? Entiende. Para uno edificar a alguien, Tienes que entenderlo. primero que todo tiene que haber un principio, ¿verdad? Básico. Y receptor, ¿verdad? Un principio de comunicación básico. Emisor, receptor. Si el receptor habla cuando el emisor habla, ¿qué ocurre? El receptor será capaz de nutrirse, de absorber, de entender con inteligencia lo que el emisor está diciendo. No, ¿verdad? Así que, hermanos, que ya con estos tres versículos solamente, bueno, dos, brincamos el 2, ¿verdad? Sí, ¿quieres que lea el 2? Sí, vamos a leer, voy a leer el corrido 1 al 3. Eso lo pone en perspectiva. Ajá, en perspectiva. Voy a leer del 1 al 3 corrido. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos tres versículos, lo que nos está diciendo, hermano, es que cuando estemos en la asamblea, ¿verdad? En el culto, que tengamos como prioridad no interrumpir a otros hermanos, sino que procuremos edificar, exhortar y consolar, y solamente eso es posible con un orden, ¿verdad? Un orden establecido. La unidad más básica es que el emisor hable y luego el receptor, después que absorbe el mensaje, sea el que tome el turno, ¿verdad? Porque y eso va de principio a fin, hermano. Desde la oración del inicio hasta la oración final. Si alguien, ¿verdad?, está presidiendo la oración, ¿cómo vamos a escuchar el que preside si lo estamos interrumpiendo? ¿Verdad? Si estamos no, es que tengo ganas de cantar. O cuando yo estaba escuchando la radio la semana pasada y habían dos damas orando a la misma vez. No se Y yo entiende. digo, ¿pero qué están diciendo? No se entiende absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se supone que uno siga el patrón de lo que ellos están orando y No les diga entiendo, amén no. a lo que ellos están diciendo cuando no se entiende ninguna de las dos? Si alguien preside, nosotros escuchamos y respaldamos con un amén, ¿verdad? O algo que sea para nosotros mismos, como en el ejemplo de las lenguas. Si alguien va a edificarse a sí mismo, pues que las hable para sí mismo, ¿verdad? Aquí que no interrumpa a los demás, porque entonces hay desorden. Sí, Joel. Sí, como lo que dijiste de hablar lengua, que a veces el pastor está predicando en diferentes iglesias, yo no. Pero que a veces hay uno hablando lengua en medio de la predicación. Eso no es de Dios, porque Dios es un caballero y hay un orden.
Pero que la lengua en sí no son malas, porque Pablo mismo decía que más que habla lengua es él, pero que tiene su momento. Si tú estás orando en tu casa y estás tranquilito allí y habla lengua, pues está bien, pero en el templo hay orden. Sí. Hay que recordar, hay personas que, o cristianos que justifican sus acciones porque Dios lo permite. Pero hermano, por ejemplo, el caso del divorcio, eso es algo que Dios promovió, estuvo de acuerdo desde el principio. No lo dijo a sí mismo, por la dureza de sus corazones, pues ni modo, básicamente. El hecho de que los patriarcas y David tenían varias mujeres y Dios no dijo nada al respecto no significa que Dios lo aprobó. Sí. Si hubiese sido el modelo ideal, hubiese hecho a Evana, Eva, Evisa y por ahí. Yeah. Pero por eso la importancia, nuevamente, y el peligro de lo normativo, del principio normativo. Que añaden y cuando vemos, al fin y al cabo, cuando las cosas ya no eran sombra de lo que iba a venir, sino que nos fue revelado, pues el modelo dice hombre de una sola mujer, ¿verdad? Habló sobre lo que era el repudio de la mujer, que eso es algo que Dios aborrece, pero no mató a nadie cuando lo ejercían porque eran duros de corazón. Y vemos cómo el ser humano, desde tiempos inmemorables, pues ya tiende a torcer, ¿verdad?, la voluntad de Dios para agradarse a sí mismo o estar cómodo en ciertas cosas. Cuando realmente, ¿verdad?, el modelo que Dios ha establecido, pues no se le debe añadir nada, ni quitar. El mismo pueblo de Israel, yo no sé si fue Jeremías o Nehemías, que dice, en un momento dice, el profeta dice que seguir a Jehová y el pueblo le dice, use la palabra parafraseando, no me regañes, le dice, no vamos a seguir a Jehová, no queremos seguir a Jehová, ellos mismos dicen, no quiero seguir a Jehová. Vemos que están ya un pueblo duro en corazón, Sí. un pueblo duro en corazón. Sí, voy a leer, que no se me acabó el tiempo ya, pero... Un par de minutitos más, Ok, porque el 4 es clave también. sí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahora, si ponemos en perspectiva lo que ya hemos discutido, lo que realmente conlleva el amor, ese versículo 4 es alienta, ¿qué alienta más ahí? Alguien que me conteste, ¿qué alienta más? ¿Que uno realmente profetiza o que habla en lengua? Que profetiza. Que profetice, pero más abajo dice que profetice. Edifica. Sí, porque... Te está edificando tú solo y hay 100 al lado tuyo. Pero hay otro punto, sí, que en el capítulo 13, por eso dije ahorita que es importante que dice que el amor no busca lo suyo. no busca lo suyo. Procura beneficiar a otros, Ujú. es lo que quiere Exacto. decir. Pero aquí Pablo no está dando permiso, está criticando. Es una crítica. Dice, el que habla en lengua está haciendo lo opuesto a lo que dice el capítulo 13. Que no Está busca buscando lo lo- suyo, está que buscando lo tuyo. suyo. Sí. ¿Entiendes? Eso no es un permiso, porque muchas veces la gente dice, sí, yo puedo hacerlo, porque Pablo dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pablo está siendo sarcástico, está usando la ironía y el sarcasmo para dejarle saber. Yo acabo de decir algo en el capítulo 13, que el amor no busca lo suyo propio, sino beneficiar a otros. Y el que habla en lenguas, en voz alta así, sin considerar, sin intérprete, se edifica a sí mismo, está haciendo lo opuesto. No está amando ni edificando a nadie. Creo que bastante claro. Y esa es la importancia de poner todo en contexto. Bueno, realmente, recuerden, hermanos, que esto de la Biblia, los versículos en sí mismos no existían. O sea, la Biblia, por ejemplo, Corintios es una carta y está hecha para leerse completa, de una sentada, como uno dice. ¿Verdad? Obviamente no está mal utilizar versículos, pero siempre y cuando entendamos de dónde viene ese versículo, ¿verdad? Porque casi siempre al coger un solo texto, un solo versículo, pues estamos obviando la introducción a ese texto. Sí, porque Sí. mucha gente dice que hablan en lengua y que a ellos no lo entienden. Es que realmente, si yo no entiendo a tal fulano que está hablando una jeringonza, pues tengo derecho de no entenderlo porque aquí no se habla lengua. Sí. Ya el tiempo de la lengua cesó. Ya la palabra está escrita. Yo personalmente no ¿sabes? Si Dios
quiere mandar un misionero a la tribu Yucayí y él no sabe ese idioma, pues Dios puede hacer que hable ese idioma. Eso sería hablar en lengua. Sería según la necesidad. Según la necesidad. Según la necesidad. Y no podemos dejarnos llevar por el emocionalismo, hermano, porque suena bonito, porque está practicado por la tradición. No, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, Dios es un Dios de orden y de que se mueve con propósito, ¿verdad? Siempre ha sido así. Otro problema es que la Biblia cuando habla de lenguas está hablando de idiomas. De idioma, sí. Eso es lo primero que hay que La establecer. pregunta es, ¿qué se está practicando hoy en día? ¿Idiomas o jeringonzas? Esa es otra pregunta. Digo, no nos desviemos hacia eso. Porque Sí, no, eso ese es otro el tema. Pero que es importante, Pero sí, es importante. porque eso cae dentro de lo que es el orden, lo que Sí. estamos hablando. Sí. Entonces, si alguien viene aquí, y con toda sinceridad, si es alguien que entra un chinito aquí que no sabe inglés ni español, y uno de ustedes sale hablando chino, pues amén, gloria a Dios. Yo apoyo eso, porque le está traduciendo al chinito lo que se está predicando o enseñando. Ujú. Pero si alguien viene a decir el rebequenda y qué sé yo qué, se me va a tener que salir de aquí, porque eso no son lenguas. Ya. Esos son los disparates que se están formando hoy en día, que Ah. le llaman lenguas y después como no son un idioma normal, bíblico, dicen no, esos son lenguas angélicas, cosa Sí, que a no eso- existe a- tampoco. A eso mismo iba a decir, Ángel. Y Que eso tendríamos que discutirlo en otra ocasión. vamos a decirlo rapidito, porque resumir. Es importante porque estamos siguiendo un orden de versículo por versículo y quisiera, ¿verdad?, que todos los hermanos nos sigan, ¿verdad? Y para seguirnos, ¿verdad?, ¿qué significa cada una de estas cosas? Es necesario que definamos cada uno de los conceptos que presenta cada versículo para poder proseguir, porque si no nos vamos a enredar, vamos a hacer una bola de nieve. Cuando menciona las lenguas aquí, Pablo, y en cualquier parte de la Biblia, o sea, podemos decir que el Asna habló en lengua, ¿verdad? Porque el Asna no habla, hace su sonidito, y al pronunciar palabras entendibles, un idioma, Pablo Dios le dio el don de lenguas al Asna. Y lo mismo pasó en Hechos, dice que cada uno lo escuchamos hablar en nuestro idioma, ¿verdad? No decía que cosas extrañas ni sonidos indescifrables, nuestro idioma. Eran como 15 o 16 dialectos. que Sí, había ahí allí. estaban diferentes regiones, cada cual escuchaba en su propia lengua. El único, creo que es un solo versículo, si no me equivoco, que se menciona el concepto de lenguas angelicales. Aquí en el capítulo 13. Pues no existe más ninguno, ¿verdad? No, ese es el único. Y cuando leemos el contexto en donde Pablo menciona lengua angelical, es una hipótesis, es hipotético. Es hipotético. Es hipotético. Si yo hablase el idioma de los ángeles, que los mismos ángeles cuando vemos a través de la Biblia hablan idiomas como tú y yo, porque si no, o sea, el ángel bajaba, hablaba hebreo. ¿Para qué estaba hablando el idioma de ellos si es que tienen uno diferente? No lo iba a entender. Así que las lenguas, el don de lengua es el don, la habilidad, el regalo de Dios de hacer una persona capaz de hablar otro idioma. Ya, no hay nada más. ¿Y por qué Pablo dice que habla lengua así mismo se edifica? Tiene que haber algo en la lengua que se edifica. Yo sé que está haciéndolo como sarcástico, pero que es que algo había. Una crítica. Es una crítica, porque lo que pasa es Porque que... si seguimos leyendo más adelante, él dice que si oro en lenguas, pero no tengo entendimiento. Y él menciona varias veces en el Es una capítulo crítica y le da 14, duro. El capítulo 14, él menciona que para la edificación se requiere el entendimiento. O sea, yo creo que la semana que viene, cuando tú sigas, Ujú. vamos a hablar un poco más sobre el Porque detalle. Esa pregunta es importante. Sí, es importante. Lo que pasa es que es bien común y es entendible que cuando uno lee un solo versículo da la impresión de algo. Sí. Y es lo que parece, pero cuando uno lee antes y después, y uno dice, pero Pablo lo que está haciendo era una crítica. Ajá. Lo que pasa es que a veces en la forma de uno escribir uno lo usa también. Está lo de la ironía, el sarcasmo, todas esas cosas, aunque uno no están ahí cuando uno lo lee en contexto. Elías usó el sarcasmo cuando estaba retando a los profetas de Baal. A Jesús el sarcasmo hacia los fariseos. Sí.
la ironía, hay varios ejemplos. Muchos ejemplos. Eso que tú estabas diciendo de las lenguas angelicales, si tú observas, Pablo dice, si yo hablase, si yo tuviese, si yo entendiese, si yo tuviese. Todo es hipotético. Todo es hipotético porque ese es el verbo en el modo, se llama el modo subjuntivo. El subjuntivo es un deseo o una hipótesis. Entonces, otra cosa que notamos ahí es cuando él dice, por ejemplo, que si entendiese todos los misterios. ¿Quién entiende todos los misterios? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ni el mismo Pablo. Toda ciencia, ¿quién la entiende? Nadie. Nadie. ¿Quién tiene toda fe? ¿Sabe? Nadie. O sea, Pablo está usando entonces no solamente la hipótesis, sino la hipérbole, la exageración. Ujú. Entonces, si todo lo que él está usando aquí, hipótesis y exageración, Sería un error decir Lo que que- ese versículo era otra cosa, que no era ese exacto, grupo. cuando dice angelicales, también está usando la hipótesis y la exageración. No está diciendo que la gente en la tierra hablan lenguas angelicales. ¿Entiendes? Ok. Está diciendo, y eso se usa hoy en día para justificar Como si hubiera una posibilidad de que eso sí y existiera. justificar precisamente lo que está trayendo este estudio, que es mantener el orden, pero para salirse de ese orden, para justificar ese desorden, pues usan ese versículo. Sí, y Cuando no es la intención lo, de ese lo- versículo. lo interesante es que dentro de ese contexto no solamente es hipotético, está dentro de una lista de imposibles. Esa es la parte, yo creo que más importante, pastor, que es una lista de imposibles. Exacto. O sea, que no, porque muchas personas dicen, si yo hablase en lenguas angelicales, pues entonces significa que hay la posibilidad de que sí alguien hable en lenguas angelicales, pero es que eso es parte de una lista de imposibles. Una lista de imposibles, exacto. Esa es la mejor forma de resumirlo, una lista de Creo imposibles. que podemos cerrar con broche de oro Sí, con esto. Pero la semana que viene seguimos el 14, porque Sí, no, sí. el capítulo 14 aclara un montón de dudas y de... Sí, sí. Y fue el capítulo que Dios utilizó para, sin que nadie me dijera. Después fue que me enteré que esto tiene nombre. O sea, Es como si yo fuera una iglesia polaca. mm, Yo no voy a edificar a nadie. Y nadie me va a edificar a mí. menos que haya interpretación de lengua, que sería un intérprete, ¿verdad? De polaco a Así que, español y de español a polaco. Esa es la importancia de la interpretación de lengua. Oramos, Señor, te damos gracias por un estudio más. Señor, tú conoces todas las cosas, Señor, y lo que queremos es agradarte, Señor. Porque como bien dice tu palabra, Señor, tú eres Rey. amén, Señor. Nosotros somos tus siervos. Es nuestro deber entender cuál es tu voluntad. Es nuestro deber entender cómo tú quieres ser adorado y cuál es el orden que tú has establecido, Señor, para nosotros interactuar. Señor, sigue alumbrando nuestro entendimiento, sigue dándonos madurez espiritual, Señor, madurez en tu palabra, porque queremos agradarte, Señor. Queremos ser más como Cristo, Señor. No queremos mirar ni a la tradición ni a nuestro alrededor. Queremos mirarte a ti, Señor, procurar cada día crecer en ti. Y solamente es posible en ti mismo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Esto yo creo que va a tener como 10 partes. Sí. Porque es un tema muy interesante. Y realmente es que hay, son dudas muy comunes las que surgen en este tipo de estudios.